El silencio de la noche en Babilonia tenía un peso extraño. Las antorchas en las calles ardían suavemente, pero aún así parecía que la oscuridad observaba más que la luz. En cada esquina, los susurros corrían como el viento, cargados de rumores sobre un hombre diferente, un extranjero que no se parecía a nadie en toda la corte, a un anciano de rostro sereno, pero de espíritu inquebrantable. Su nombre era Daniel, y hasta los enemigos más duros reconocían que sobre él había algo que no podían explicar. Daniel había llegado hacía muchos años a esa tierra lejana, arrancado de su juventud en Judá, llevado como esclavo, y sin embargo su vida era una paradoja, estando lejos de Jerusalén, en un imperio pagano, rodeado de dioses falsos. Había llegado a ser uno de los hombres más respetados por los reyes más poderosos de la tierra. Nabucodonosor lo había escuchado interpretar sueños. Belsar había temblado ante sus palabras, y ahora Darío, el rey Medo, lo había colocado como uno de los principales gobernadores del imperio. Pero esa grandeza no se debía a la astucia de un político ni a la ambición de un cortesano. Era el fruto de su fidelidad a un Dios que no se olvida de los suyos, aun cuando los suyos están lejos de casa. Y esa fidelidad era precisamente lo que desataba el odio. Porque mientras Daniel vivía en integridad, sus compañeros de gobierno se consumían en la envidia. Ellos veían en él un obstáculo para sus planes corruptos. No podían comprarlo, no podían manipularlo, no podían hallarle culpa alguna. Y entonces, entre reuniones secretas y conspiraciones susurradas, llegaron a una conclusión oscura: si queremos derribarlo, no será por medio de una falta en su trabajo, sino por su fe en su Dios. Así, tramaron un plan que mezclaba astucia humana y crueldad despiadada. Se acercaron al rey Darío con palabras dulces y halagos venenosos. «An rey, vive para siempre. Todos los gobernadores y príncipes hemos acordado que firmes un decreto, que por 30 días, cualquiera que pida algo a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones». Darío, sin sospechar la trampa, se dejó seducir por la idea. El decreto fue sellado con su anillo, y en ese sello estaba también la sentencia de Daniel. La noticia se expandió por toda la ciudad. Algunos reían satisfechos, otros callaban con temor. Pero en una pequeña estancia de su casa, Daniel escuchó el decreto con la calma de un corazón ya decidido. Él sabía lo que significaba. Sabía que todo aquel que orara a otro Dios sería condenado a una muerte segura. Y aún así, cuando la hora llegó, abrió las ventanas de su aposento, como lo había hecho siempre, mirando hacia Jerusalén, y se arrodilló. Su voz, quebrada por la emoción pero firme por la fe, se elevó como incienso invisible en Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú que eres fiel a tu pacto, escucha mi oración. No era rebeldía, era amor. No era desafío humano, era obediencia divina. Daniel sabía que la vida vale poco cuando se trata de honrar al Dios eterno. Y mientras su oración subía, los espías acechaban bajo su ventana, con sonrisas satisfechas, esperando el momento de acusarlo. La noticia corrió rápido. Lo llevaron ante el rey, y el corazón de Darío se estremeció al escuchar el nombre del acusado. Daniel, el rey comprendió al instante la trampa. Pasó el día entero buscando cómo librarlo, pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Y cuando el sol empezó a descender, el decreto debía cumplirse. Daniel sería echado al foso de los leones. El camino hacia aquel lugar estaba cargado de silencio. Los soldados marchaban con pasos pesados, y Daniel, sereno, caminaba entre ellos como quien va a encontrarse con su destino, pero no con derrota, sino con confianza. El rey, atormentado, se acercó antes de que la piedra rodara sobre la entrada del foso y dijo con voz quebrada a tu Dios: «A quien tú sirves continuamente, él te libre». Daniel inclinó su cabeza en señal de respeto, no hacia el rey,
sino hacia el cielo, y fue lanzado. El rugido de los leones resonó en la penumbra. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Sus cuerpos fuertes se movían con hambre contenida. Pero en ese instante, lo invisible se volvió real al un ángel del Señor. Descendió y se colocó entre Daniel y las fieras. Su presencia llenó aquel foso de una paz inexplicable. Los leones, que antes avanzaban con furia, ahora se detuvieron, mansos como corderos ante el poder de Dios. Daniel, sentado sobre la fría roca, pudo cerrar sus ojos y descansar. La noche fue larga, pero no de miedo, sino de fe. En medio de rugidos contenidos, escuchaba el susurro de la voz celestial: no temas, porque yo estoy contigo. En el palacio, en cambio, el rey no pudo dormir. No quiso música o no aceptó comida. Su mente estaba cautiva de una sola imagen: su siervo fiel en medio de leones. Esperaba, aunque con un hilo de esperanza tan frágil que apenas podía sostenerse, y cuando la primera luz del alba asomó, se levantó apresurado, corriendo hacia el foso. Su voz tembló mientras gritaba a Daniel: siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios de los leones? Hubo un silencio que pesó como siglos, y entonces desde la profundidad del foso se escuchó una voz clara, firme, llena de vida: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él, y aún delante de ti, oh rey. Nada malo he hecho. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Darío. Ordenó que sacaran a Daniel de inmediato, y cuando lo subieron, no hallaron en él herida alguna. Su ropa estaba intacta, su piel limpia, su espíritu en paz. Los que habían conspirado contra él, en cambio, fueron echados al mismo foso, y los leones, ahora sin el ángel que los contenía, se lanzaron sobre ellos antes de que siquiera tocaran el suelo. Ese día, Darío escribió un decreto nuevo, que no se limitaba a 30 días, ni buscaba enaltecer a un hombre, sino que proclamaba la grandeza del Dios de Daniel. De parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y timbalan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y así, en medio de un imperio pagano, la fe de un hombre iluminó a naciones enteras. Daniel no buscó grandeza, buscó obediencia, no buscó salvar su vida, buscó honrar a su Dios. Y Dios, en recompensa, mostró que aún entre leones, Él sigue siendo Señor. ¿Y qué nos dice esta historia hoy? Que la fe auténtica no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo está en contra. Que a veces Dios no libra del foso, pero sí libra en el foso. Que cuando la envidia, la injusticia o el dolor nos rodean, hay un ángel invisible que permanece a nuestro lado, cerrando la boca de aquello que quiere destruirnos. Quizás hoy no te enfrentes a leones de carne y hueso, pero sí a leones de miedo, de angustia, de enfermedad, de soledad. Y el mismo Dios que estuvo con Daniel está contigo ahora. No abandona, no olvida, no llega tarde. Él tiene poder para transformar tu noche más oscura en un amanecer de victoria. Confía en Él ahora, aun cuando parezca peligroso. Permanes fiel, aun cuando todo a tu alrededor se derrumbe, porque llegará el momento en que tu voz, como la de Daniel, podrá decir: a mi Dios envió a su ángel y me libró. Y entonces muchos, como el rey Darío, reconocerán que el Dios al que sirves es real, poderoso y eterno. Que esta historia te inspire a creer con valentía, a permanecer firme en tu fe y a confiar en que, aunque rugan los leones, el Dios que guarda tu vida tiene la última palabra. Y cuando lo descubras, no te lo guardes, comparte este mensaje, porque hay muchos que necesitan escuchar que todavía hoy el Dios de Daniel sigue obrando milagros.